Para tres sistemas que se encuentran en equilibrio químico, vamos a expresar su constante de equilibrio. En primer lugar, tenemos el equilibrio químico en fase gaseosa entre el nitrógeno, el hidrógeno y el amoníaco. Dos reactivos, un solo producto. Verificamos que la ecuación esté balanceada. Tenemos una relación estequiométrica 1, 3, 2. Y expresamos entonces la constante de equilibrio. En este caso la escribo K sub C para referir matemáticamente las concentraciones molares de las especies que participan en la reacción. En el numerador entonces va en este caso la molaridad o concentración molar del único producto de reacción, que en este caso es el amoníaco, elevado al respectivo coeficiente estequiométrico, a la 2 en este caso, sobre la concentración molar del nitrógeno, que es uno de los reactivos, elevado al respectivo coeficiente, se puede o no hacer visible, por la concentración molar del hidrógeno, que es el otro reactivo de la reacción, elevado a la 3, que es el coeficiente estequiométrico. En este caso, las tres especies que participan en la reacción se tienen en cuenta para escribir la ley de equilibrio, la constante de equilibrio, dado que todas las especies se encuentran en estado gaseoso. En términos de las presiones parciales, podríamos escribir entonces la constante de equilibrio como K sub P igual a la presión parcial del producto de reacción, que en este caso es el amoníaco, elevada al respectivo coeficiente estequiométrico, que es 2, sobre el producto de las dos presiones parciales de los reactivos de la reacción. En este caso, la presión parcial del nitrógeno a la 1 por la presión parcial del hidrógeno a la 3, que es el respectivo coeficiente estequiométrico. En esta segunda situación tenemos el equilibrio químico entre el carbono sólido y el oxígeno gaseoso como reactivos y el monóxido de carbono en estado gaseoso como único producto. Escribimos entonces la constante de equilibrio en términos de la concentración como K sub C es igual a la concentración del monóxido de carbono, está en estado gaseoso, entonces lo tenemos en cuenta, elevado al respectivo coeficiente estequiométrico o coeficiente del balanceo, que es 2, sobre la concentración del oxígeno, que es el único reactivo que está en estado gaseoso. Está acompañado del carbono, que es otro reactivo, pero como está sólido, los sólidos, recordemos, no afectan la constante de equilibrio, por lo tanto no se tienen en cuenta cuando escribimos esta expresión matemática. Diría entonces la concentración del monóxido de carbono elevada a la 2 sobre la concentración molar del oxígeno elevada a la 1. Este 1 lo podemos o no hacer visible. En términos de las presiones parciales, escribiríamos entonces K sub P igual a la presión parcial del monóxido de carbono elevada a la 2, que es el coeficiente estequiométrico, sobre la presión parcial del oxígeno elevada a la 1. Tenemos entonces constante de equilibrio en términos de la concentración molar, constante de equilibrio en términos de las presiones parciales. Y para terminar tenemos el equilibrio químico entre el amoníaco, el agua, el ion amonio y el ion hidroxilo. Amoníaco en fase gaseosa, agua en estado líquido, ion amonio en disolución acuosa y ion hidroxilo en disolución acuosa. Expresamos entonces la constante de equilibrio como K sub C, vamos a utilizar las concentraciones molares y entonces vamos a tener en cuenta solo las especies que están en disolución acuosa, en este caso los dos productos, y el reactivo amoníaco que está en estado gaseoso. El agua en este caso no afectaría la constante de equilibrio por estar en estado líquido, por lo tanto no la tenemos en cuenta al expresar la ley de acción de masas o ley del equilibrio químico. Observemos entonces, tendríamos en el numerador la concentración molar del ion amonio elevada en este caso a la 1, ya la ecuación está balanceada, lo cual se puede verificar pues sin ningún problema, por la concentración del ion hidroxilo elevado al respectivo coeficiente estequiométrico sobre la concentración en este caso del gas amoníaco elevado al respectivo coeficiente estequiométrico. Constante de equilibrio para este sistema.
Si te gustó este video, recomiéndalo y apóyame con tu suscripción. Nos vemos.